Bienvenidos a su programa El Salvador al Día. De inmediato nosotros trasladamos nuestra señal en vivo hasta Casa Presidencial. Ahí está iniciando una actividad organizada por diferentes titulares de gobierno. Los dejo con las declaraciones en esos momentos de Atos Boone. Las exposiciones de cada uno de los funcionarios que están en la mesa. La primera intervención la hará el ministro de Hacienda sobre el tema del presupuesto, dado que esto ha generado reacciones, muchas especulaciones, muchas afirmaciones infundadas, casi todas, y por lo tanto el ministro aclarará lo fundamental en lo que se refiere al presupuesto, y luego vamos a hacerle las preguntas correspondientes al presupuesto, porque él se tendrá que retirar y por lo tanto, para no romper el formato de esta nueva modalidad adoptada por el gobierno, vamos a permitir las preguntas antes que se retire. Luego tenemos el informe que nos dará el superintendente de competencia, el doctor Francisco Díaz, respecto del tema que ustedes ya conocen y que también se ha presentado a especulaciones y reacciones a partir del estudio que se está realizando y que él les explicará incluso cuándo fue la fecha que ese estudio se ordenó, para que queden claras algunos aspectos que se han estado manejando que no corresponden con la realidad. Y por último vamos a pasar al informe de seguridad. Les quiero informar que seguridad será un informe que todas las semanas ustedes tendrán. Por lo tanto, seguridad lo van a ver sentado aquí todas las semanas. Al ministro y al director de la policía o al que el ministro considere que esté sentado aquí. De acuerdo. De todas maneras, hoy está el ministro Benito Lara y el director de la policía. Vendrá posteriormente la viceministra de salvadoreñas y salvadoreñas en el exterior para tratar el tema migratorio. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Les agradecemos su presencia nuevamente. Lo haremos cada semana, los martes, comenzando a las 10. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar con el ministro de Hacienda. Le voy a dar la palabra al licenciado Carlos Cáceres para que hable sobre el tema del presupuesto. Bueno, primeramente quisiera agradecer la invitación que me hace el secretario Atos Boone de estar con ustedes esta mañana y celebrar que estoy con tan queridos compañeros de gabinete, a quienes les envío un fraterno saludo siempre, y a ustedes, señores de la prensa, siempre aprecio mucho las capacidades que tiene para poder transmitir a la población los temas de mayor importancia. Y el presupuesto y las cosas hacendarias no son para menos. La verdad es que cuando hablamos de las finanzas del Estado, hablamos de las finanzas de ustedes, del país, de sus familias, de la gente que trabaja, de la gente que está en los lugares más alejados, de los empresarios y de todos y cada uno de nosotros. Así es que es bien importante que estén enterados de lo que sucede en la hacienda pública. La verdad es que primero también deseo agradecerle a los señores diputados, 56 diputados de todas las fracciones, menos el partido principal de oposición, por haber aprobado en conjunto el presupuesto de la Nación la semana pasada. Creo que hay que rescatar el hecho de que fue aprobado con 56 votos, de donde no puede nadie decir que el presupuesto no fue discutido, no fue ampliamente debatido, y llegar a un consenso con los partidos que nos acompañaron en la votación, PCN, GANA, PDC y CD, no es fácil. Hay que dialogar con ellos, hay que negociar las condiciones del presupuesto y lamentablemente solo Arena se quedó fuera de ello. Yo pienso que a ellos hay que solicitarle que se incorporen
en el acompañamiento de la ejecución del presupuesto que vamos a empezar a partir del primero de enero, y como una muestra de buena voluntad deberían ellos aprobar los préstamos que serán incorporados en el presupuesto y que de alguna manera corresponden a programas sentidos de la población, el tema de turismo, el tema de seguridad, el tema de innovación, de calidad. Creo que apreciaría mucho a la población que se votara cuanto antes por los préstamos. La aprobación del presupuesto lo que da es mucha predictibilidad para la población. Tener un presupuesto aprobado ya puede toda la gente que esté involucrado, empleados públicos, proveedores, inversionistas, tomar en consideración que los programas de inversión que están contemplados en el presupuesto se ha iniciado ya las tareas administrativas, de manera que el 1 de enero salga la licitación y no tengamos retrasos en la ejecución de la inversión pública. Y asimismo también de los programas sociales más sentidos, particularmente los que se relacionan con la educación, el paquete escolar, toda la proveeduría del vaso de leche, en el Ministerio de Salud la proveeduría de medicamentos e insumos médicos, y también el Ministerio de Justicia en todo lo que es la proveeduría de combustible y otras cosas necesarias que se necesitan para el combate de la delincuencia, y también el Ministerio de Agricultura con el paquete escolar. Entonces, el hecho que se haya aprobado ya el presupuesto da lugar a que de veras se pueda adelantar en los procesos. Quisiera reiterarles que el presupuesto no puede estar desfinanciado. Hay una confusión muy grande que yo pienso que está bien que algunos representantes de la ANEP, del sector privado, puedan tener esa confusión, pero los asesores de ellos no deberían. El presupuesto es una estimación como el presupuesto familiar de ingresos y gastos, y ahí podemos tener diferencias de cómo estimar los ingresos y cómo estimar la cantidad de gastos que se pueden realizar con esos ingresos. Pero no es que el presupuesto esté desfinanciado. Algunos hablan que dice que el presupuesto está desfinanciado en 1.000 millones, otros hablan de 1.400, otros hablan, pero ni siquiera se ponen de acuerdo. El presupuesto está equilibrado. Y está equilibrado, y la estimación de ingresos se basa en elementos y procedimientos técnicos. Ellos dicen que no vamos a tener 360 millones y nosotros pensamos que sí es factible tenerlo. Cada punto de crecimiento del PIB nos da a nosotros 110 millones de recaudación tributaria adicional. Si nosotros estimamos 2.2%, tendríamos una recaudación adicional a la de este año de 240 millones. Y el impuesto a las operaciones financieras, ustedes han visto lo que se ha recaudado. En el mes de septiembre se recaudó 6.6 millones, en el mes de octubre 7.5, y creemos nosotros que si hacemos la simple multiplicación de ello nos puede dar y justificar los 100 millones que hemos estimado para el año entrante, lo que nos daría tener ingresos adicionales de 340 millones, más la amnistía fiscal, que a estas alturas tenemos alrededor de 22 millones de dólares, que como la gente ha pedido prórroga, esos ingresos vendrán a reforzarse en el año próximo. Así es que la estimación de los ingresos es justificada, la estimación de los gastos están contemplados los escalafones, está adentro del presupuesto todo el tema de los subsidios, no hay nada fuera de ellos. Lo que sí no encuentran ellos, porque no lo buscan, es que el subsidio de la energía eléctrica aparece en el presupuesto de la CEL, y ellos quieren que aparezca en el presupuesto del órgano ejecutivo, y la CEL es una entidad descentralizada de donde busquen en el presupuesto de la CEL y ahí van a encontrar las transferencias que se dan para el subsidio de la energía eléctrica. Los otros están completamente financiados, tanto el subsidio del transporte como el gas licuado. Los programas vinculados a la educación, el paquete escolar,
está completamente financiado y no se ha financiado con préstamos, se ha financiado con recursos que recogemos de ustedes, de la población en general, así como también los programas de seguridad y los programas de salud públicas. No hay endeudamiento para el financiamiento del gasto corriente del próximo año. Esa es una cosa que es favorable. Y la inversión pública, que es la que sí se financia con préstamos, nosotros calculamos que la inversión pública puede ser del orden de 800 millones y que al finalizar, si los préstamos se aprueban, pudiéramos llegar a alrededor de 1.100 millones, o sea que la aprobación de los préstamos nos daría la posibilidad de invertir 300, 400 millones más, lo que favorecería el empleo de toda la población. Así es que el presupuesto está estructurado, no es un presupuesto despilfarrador, como se dice, es un presupuesto austero porque la vida en El Salvador es de austeridad. Así es que nos sentimos tranquilos que ya tenemos el presupuesto. Una aclaración que para mí y para el gobierno y para el presidente Sánchez Serén es importante es que se ha desatado una campaña que no sé de a dónde viene, de que a mediados del año entrante vamos a requerir más préstamos y incrementos de impuestos, fundamentalmente el IVA. Nada es más falso que eso. Ayer lo aclaré en un canal de televisión y les expresé que este servidor de ustedes, que ya tengo más de 5 años de estar en el Ministerio de Hacienda, voy para 6 años, ni en la administración del presidente Funes, ni en la administración del presidente Sánchez Serén hemos tenido ni siquiera una consideración en relación al IVA. No está en el horizonte nuestro, y que quede bien claro, imponerle a la población el impuesto del IVA, porque creemos que ese daña a la población más pobre, es regresivo y cada vez hace más pobres a los pobres, y naturalmente que FUSADES, FUNDE, la NEP y todos ellos quieren que se establezca el IVA. Ellos así lo dicen, dicen que es más fácil recaudarlo, pero claro, ¿cuál es la contraposición de ello? Es volver a los impuestos directos, que es lo que paga con el impuesto sobre la renta y que les afecta directamente a ellos, o el impuesto a los predios no productivos, que también es un impuesto que nosotros propusimos hace unos meses, pero el IVA, que quede bien claro que no está en el horizonte de este gobierno, ni nosotros en el Ministerio de Hacienda lo consideramos. Es cierto que el Fondo Monetario ha propuesto y lo viene proponiendo desde hace años, no es una cosa nueva, pero tal como se lo dije al Fondo Monetario, que vamos a buscar alternativas en el cual no se grave la economía de la gente más pobre, y que en ningún momento, en mi calidad de ministro, yo pudiera proponerle a las autoridades, al presidente y al gabinete económico que el IVA fuera una alternativa. Así es que yo quisiera que este tema ustedes lo cerraran en los medios, no tiene ningún sentido que esté abierto en eso. Creo que este es algo que responde justamente a que Arena se quedó sola, sin acompañarnos en el presupuesto, no quiere acompañarnos en los préstamos, y que naturalmente tiene que encontrar una razón política para las elecciones de marzo del año entrante. Finalmente yo quiero recalcar que en la Asamblea se está, a partir del día de ayer, se está negociando la ley de responsabilidad fiscal, que no es para menos como alguna gente desea que sea, y es que se convierta en una camisa de fuerza. No, son reglas generales que nos permiten administrar las finanzas públicas dentro de una predictibilidad de corto, mediano y largo plazo, a 10 años, en el cual pretendemos estabilizar el déficit fiscal y los niveles de deuda. Quiero expresarles que la deuda de El Salvador se ha mantenido estable a niveles del 45%, y lo que sube es justamente la deuda de pensiones, y esa es la que nos hace tener una mayor preocupación
pero estamos dispuestos también a buscarle una solución en los próximos meses. No es fácil eso y queremos que todo el mundo tenga pensiones dignas, pensiones que le sirva para su edad no productiva. Así es que, secretario, no sé si usted quiere que toque otro tema, pero por de pronto yo me quedaría hasta aquí. Muy contento de haber estado con ustedes. Les ruego me disculpen que me tengo que retirar, pero don Roberto Lorenzana tiene el gabinete económico y me está requiriendo ella. Si hubieran preguntas concretas, se las respondería si don Jato me lo permite. Gracias, ministro. En efecto, vamos a abrir el espacio para una pregunta, si es que la hay en este momento. Si no, secretario, ¿sí? Mario Zelaya. Adelante, Mario. A ver, en la Asamblea Legislativa se encuentra en este momento el señor Gustavo Moreno y él está haciendo unas recomendaciones, él es el representante del BID. Y entre las recomendaciones se encuentra el realizar o hacer recortes a las exenciones fiscales, saber cuánto pierde el gobierno precisamente por las exenciones fiscales que se realizan. Y el otro es con respecto a las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario. Tengo entendido que son 4, y cuál es la apreciación que hace el Ejecutivo con respecto a esto. Bueno, creo que las dos preguntas van entrelazadas. Primero, les quiero decir de que nosotros en la administración anterior hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario de 3 años que venció en septiembre del año 2013. En esa ocasión yo le pedí permiso al presidente Funes de hacer una ampliación del acuerdo justamente para efectos de las elecciones, no porque necesitáramos tener un acuerdo del fondo, porque el fondo lo que da una cobertura para déficit en la balanza comercial y déficit y problemas sistémicos en el sistema financiero. El fondo no ayuda para temas fiscales. Entonces, pero como había el proceso de elecciones, pensamos que podía ser una cobertura buena para eso. No pudimos tenerlo justamente porque la receta del fondo implicaba impuestos fáciles como de recoger como el IVA, y nosotros optamos por proponer el impuesto a las operaciones financieras y el impuesto a la propiedad no productiva, y ahí tienen ustedes la política de ello. A estas alturas, el tema fiscal el fondo lo ve por medio de los controles anuales que hace con base al artículo 4 del convenio constitutivo, y vinieron hace poco y ellos establecieron que requerían un ajuste de 3,5% del PIB, o sea, estamos hablando de una cantidad de cerca de 1.000 millones, considerable, y nos daban, de ese 3,5 nos daban una receta de 4%. Uno es, se lo voy a mencionar, el tema de subirle 2 puntos al IVA, recortar los subsidios a la mitad, bajar el número de empleados. Bueno, ahí teníamos al ministro de Hacienda defendiendo el presupuesto para el año 2015. Él asegura que miembros del Partido Arena están iniciando una campaña asegurando que este presupuesto va a caer en más endeudamiento al país. Por el momento nosotros vamos a una pausa, enseguida regresamos con más del Salvador al Día. Cuando mi madre enfermó de cáncer, no teníamos los recursos para hacerle frente a la enfermedad. Por eso, ahora mi familia y yo contamos con el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Por primera vez en El Salvador, Seguros del Pacífico le brinda el único seguro que indemniza en vida con una importante suma asegurada en caso que se le llegara a diagnosticar cáncer. ¿Y tu familia está preparada para enfrentar un diagnóstico de cáncer? Solicite mayor información sobre el seguro indemnizatorio contra el cáncer a Seguros del Pacífico. Llame al 2283-0800 o consulte con su asesor de seguros. Vea este martes en El Hormiguero. Esta noche viene a divertirse al Hormiguero Jimena Sariñana. Me es difícil decir que no me gusta este medio, que no me gusta lo que hago, porque
Lo he hecho toda mi vida. Listo, acción. ¡Hombre negro, más rápido, más rápido! Se te están yendo, se te están yendo. Ahí va. Venga, venga, venga. ¡Pujo! El Hormiguero, a las 8:10 de la noche por Canal 19. Gracias por continuar en sintonía de Canal 19. Enseguida retornamos nuestra señal hasta Casa Presidencial con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien está defendiendo el presupuesto del año 2015. El consumo de la población y el ajuste de 3,5, lo que iba a lograr era que el crecimiento de la nación ya no fuera 2.25 como se señalaba el mismo fondo, sino que fuera 1.4, porque al restringir el consumo, si el consumo es el impulsador del crecimiento económico, lo que sucedía es que íbamos a generar un círculo vicioso. El ajuste iba a restringir el consumo iba a disminuir el crecimiento económico, el crecimiento iba a hacer que el consumo y el empleo disminuyera, y va a venir el fondo posteriormente a requerir un más ajuste. Entonces nosotros le dijimos que eso para nosotros era de veras sin precedente y que esta vez no íbamos a hacerle caso al Fondo Monetario, tal como le habían hecho los gobiernos de Arena durante los últimos 20 años, que le hicieron caso en todo, y ustedes ven los resultados de la dolarización, de los tratados de libre comercio, que el país, lejos de ser un país productivo, se convirtió en un país consumidor. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo en la Ley de Responsabilidad Fiscal es un ajuste de 1,5 en 3 años, que creo que eso es factible de lograrlo, porque hay un incremento de los impuestos que ya están considerados ahí, no hay nuevos impuestos de 0.8%, que es el impuesto a las operaciones financieras y el impuesto a los bienes no productivos, y hay un sacrificio en el crecimiento de los gastos. No estamos eliminando gastos, sino que el crecimiento de los gastos lo estamos disminuyendo. Y a partir del tercer año, 7 años para estabilizar más los niveles de deuda. Y ahí en este tiempo íbamos a tener que arreglar el tema de las pensiones, lo que iba a bajar ese déficit fiscal en lo que ellos consideraban que era lo necesario. Así es que la población tenga conciencia que nosotros estamos velando por la economía familiar y de todo el país, pero fundamentalmente estamos velando por la economía familiar de aquellos que son más sacrificados. Así es que yo eso lo contestaría. No es el dato que usted me tiene, hay más de $1.000 millones al año que el fisco deja de recibir por incentivos fiscales, beneficios a la familia, por ejemplo, el caso de los médicos, de los gastos de medicina y el gasto en educación, que nos sentimos muy contentos de eso, pero también las zonas francas y eso. Quiero contarles que Honduras acaba de eliminar todas las exenciones fiscales que se dan en el país, todas, no dejó ni una. Entonces, bien valdría la pena que ustedes investigaran eso, cuál es la situación en Honduras, pero ya hoy día se ha comprobado que las exenciones fiscales no tienen nada que ver con la inversión. La inversión busca rentabilidad y no gangas de no pagar impuestos. Muchas gracias, ministro. Vamos a permitir... ¿Perdón? ¿Me puedo retirar? Sí, vamos a permitir que el ministro se retire porque lo hemos sacado del gabinete económico. Gracias, ministro. Esperamos que haya quedado bastante claro y que mañana un titular sea que el gobierno rechaza rotundamente el incremento del IVA, porque eso salió como parte de discusión interna del gobierno, lo cual es toda una especulación, tal como el ministro lo dejó claro. Ya le damos la bienvenida a la viceministra de salvadoreñas y salvadoreños en el exterior, porque al final vamos a ver el tema migratorio, sobre todo a partir del proyecto del triángulo, el que le llamamos el Triángulo Norte, es decir, de la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte y del último anuncio del presidente Obama.
vamos a pasar, si me permite, vamos a pasar a darle la palabra a don Francisco Díaz para que nos explique otra de las noticias que ha estado apareciendo últimamente como una preocupación importante sobre el estudio que se refiere a las condiciones de competencia en la televisión abierta. Así es que tiene la palabra don Francisco Díaz y de ahora seguimos ya, después dándole la palabra a Seguridad y luego a la viceministra y luego pasamos a las preguntas con la modalidad que hemos venido utilizando o que utilizamos en la última conferencia. Así es que don Francisco Díaz, por favor, tiene la palabra. Gracias, secretario. Muy buenos días a los amigos y amigas de la prensa. Es comprensible la preocupación que ha causado este tema, pero debo decirles que realmente parte de algunas confusiones y que tiene algunas características de exageración. Brevemente, ¿cuál es la historia de este estudio? El día 10 de marzo, fíjense ustedes, del año 2014, el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones a la fecha, que era el doctor Luis Méndez, solicitó a la Superintendencia de Competencia una opinión porque dijo, se encuentra analizando, la CIGET, la factibilidad y conveniencia de liberar porciones de 6 MHz de espectro radioeléctrico para ser empleados en servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. Y agregó, la ley de telecomunicaciones no permite introducir condiciones para la participación, adjudicación o de otro tipo, lo cual podría facilitar que franjas del espectro sean adquiridos por actuales concesionarios obteniendo ventajas competitivas. Planteó además el problema o la situación de que los plazos de esas concesiones son de 20 años prorrogables automáticamente. A partir de una solicitud que nos hace una autoridad, la superintendencia está obligada a emitir una opinión. En ese momento la superintendencia no tenía, como no tiene hasta esta fecha, un estudio concreto de las condiciones de competencia del sector de televisión abierta. En consecuencia, lo que hicimos, y así lo dejamos plasmado en la opinión, fue limitarnos al estudio de la normativa. Y así se dijo en el por tanto, este Consejo Directivo advierte que sin un estudio actualizado sobre las condiciones de competencia del mercado de televisión en abierto, no es posible realizar el análisis técnico, jurídico y económico óptimo que exige la ley de competencia. En consecuencia, el pronunciamiento sobre este punto deberá producirse posteriormente. Fíjense ustedes que la solicitud fue de marzo y la opinión fue de junio. En el ínterin, a esta fecha, a la fecha de ahora, ocurrió ese incidente en la adjudicación de los canales 1137, cuando era superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones el licenciado Astor Escalante, y ese incidente, que no tiene nada que ver con la Superintendencia de Competencia y nada que ver con este estudio, es el que ha venido a contaminar el trabajo de la superintendencia. ¿Por qué no lo hicimos inmediatamente? ¿Por qué lo hicimos hasta ahora? Por una razón sencillísima que tiene que ver con el ministro de Hacienda. No teníamos recursos presupuestarios para hacerlo. Entonces dejamos pasar un poco de tiempo, intentamos conseguir fondos con otras instituciones, con el gobierno central no fue posible, y entonces a apretar el cincho, a reducir otro tipo de actividades y a apartar un poco de dinero para poder hacer esta consultoría. Consultoría que requiere de la presencia de expertos internacionales por dos razones. La primera, porque en El Salvador todavía no existe la experticia que combine competencia y temas especializados como estos. ¿Por qué? Porque el tema competencia en El Salvador data de 2006 a la fecha, no hemos acumulado todavía ese conocimiento. Y segundo, porque un consultor externo, extranjero, nos garantiza la imparcialidad que este tipo de estudio debe de tener. Entonces, por esa razón, el estudio salió cuando debía salir.
Fue primero el proceso de invitación a varias empresas y varios consultores, la selección de los mismos, la aprobación del consejo, la contratación. No empezó antier, pues, sino que tomó algunos meses llegar al momento de poder iniciar el estudio. Se ha dicho que hemos adelantado criterio. Realmente hay que confundirse para decir semejante cosa. En un estudio de competencia normalmente se analizan al menos 11 factores diferentes, pero hay dos grandes partes: el análisis de la normativa aplicable al tema, al sector que se va a estudiar, y el análisis del sector propiamente dicho. ¿Qué es lo que hicimos en junio y de qué se trata la tan traída y llevada opinión adelantada? De la normativa que existe desde el año 1997 y que está vigente. Entonces, cualquier pronunciamiento sobre ella puede darse en cualquier momento. Por lo demás, la opinión nuestra está sustentada en criterios que vienen dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace 20 años. Lo que pasa es que en El Salvador hemos estado realmente muy a oscuras, muy en ignorancia sobre estas cuestiones. Entonces, no hay por dónde decir razonablemente que se ha adelantado un criterio. El estudio tiene que comprender esa parte, y esa parte es autónoma de lo que llamaríamos, para entendernos, la radiografía del sector. Eso es un estudio de condiciones de competencia, en donde se analizan, entre otras cosas, la identificación general de los agentes que participan, incluyendo su importancia y por indicadores de su actividad económica. Por eso no debe sorprender que se pregunte cuál es la facturación, cuáles son los estados financieros, las características relevantes de los principales agentes económicos que demandan o que ofrecen, quiénes son los proveedores, la definición de los mercados relevantes. No estamos hablando de la televisión en general. Hay televisión por cable, hay televisión de tipo abierto, hay nacional, hay local. Todo eso tiene que precisarse en un estudio de condiciones de competencia. Analizar si hay barreras para que puedan acceder al mercado otros competidores, si esas barreras vienen de normas que ha establecido el Estado o si son acciones de competidores que están poniéndole obstáculos a otros para que entren. Se analiza el nivel de concentración, tanto horizontal como vertical, que existe en el sector. Se analiza si existen agentes con posición dominante, incluyendo las estimaciones de poder de mercado, si hay restricciones de tipo normativo, etc. No los puedo cansar con más elementos, pero ahí tienen ustedes de qué se trata un estudio de condiciones de competencia. Se ha tratado de vincular esto, no tengo una explicación razonable a ello, con una posible campaña con el propósito de afectar la libertad de prensa o algo parecido. Lo que esta radiografía nos va a dar no es otra cosa más que cómo está compuesto, cómo actúa, cómo vive, cómo se desarrolla este sector de la economía. Si usted tiene 2 y pone otros 2, son 4, no pueden ser 5. Si hay 100 canales de televisión, pues 100 serán los que aparecen ahí registrados. No hay cómo falsear. Además, la metodología de estos estudios consiste en que una vez que ha terminado la parte analítica y técnica, o sea, una vez que se tiene ya un resultado final, se invita a todos los participantes, a quienes han dado información, a quienes han sido entrevistados, a quienes son proveedores, y se les hace una presentación privada para que conozcan el resultado y den sus reacciones. Esas reacciones nos ayudan a nosotros a precisar el estudio, a ver si hay errores, a ver si hay alguna cosa que se ha olvidado, etc. Y cuando finalmente se tiene ya la versión definitiva, lo toma el Consejo Directivo, lo analiza y elabora recomendaciones de políticas públicas. Recomendaciones que serán dirigidas, obviamente, si estamos hablando de televisión abierta, a CIGET.
probablemente a la Asamblea Legislativa si se propone algún tipo de reforma legal, o a otras instituciones del Estado. Y serán estas las que, con su criterio y con esa información, decidirán qué es lo que hay que hacer. Una última cosa, secretario, y después de todas las respuestas que quieran. Se dice que se adelantó criterio porque se ha hablado del tema del paso de la tecnología digital de la análoga a la digital. Señores, ustedes lo saben mejor que yo. Esa es una realidad en el mundo. La tecnología analógica está literalmente muriendo. Dentro de 5 años no van a encontrar repuestos para ningún tipo de equipo que no sea tecnología digital. Y hay que regular las condiciones en que se va a manejar la tecnología digital, porque son dos cosas distintas. No puede regularse de igual manera el tráfico en donde se conduce por la derecha a como se regula el tráfico en donde se conduce por la izquierda, como es el caso de Inglaterra. Y lo mismo con esta cuestión. Ese cambio tiene que haberlo. ¿Por qué nos va a escandalizar que, digamos, tendrá que haber modificaciones en la regulación o la gestión de este tipo de temas? No hay ninguna. Y hay una palabrita por ahí que ha molestado particularmente en la carta en donde cordialmente invitamos a las entrevistas. Esto es para mejorar la intervención del Estado. El Estado interviene cuando pone semáforos. El Estado interviene cuando pone un alto. Si tiene que regular una situación, obviamente que tiene que intervenir. La palabra intervenir es la que nos hace mucha molestia en los oídos a algunas personas, pero de lo que se trata es de eso, de ver en qué condiciones el Estado debe participar para mejorar las condiciones de competencia. Y no se olviden que para eso es la ley de competencia y para eso es la superintendencia de competencia, para garantizar condiciones igualitarias, para garantizar condiciones libres de acceso al mercado y de acceso a la competencia económica. Gracias. Gracias, superintendente doctor Díaz. Después vendrán las preguntas. Ha estado bastante claro y elocuente su exposición de algunas especulaciones alrededor del tema. Voy a darle la palabra al ministro de Justicia porque me imagino que ustedes estarán esperando, entre otros temas que va a tratar el ministro y el director de la policía, el caso de Sonsonate, ¿verdad? Así es que pienso que el ministro va a empezar con ese caso y le voy a dar ahorita la palabra para que vayamos saliendo con el tiempo de esta conferencia y luego tendrá la exposición concreta doña Liduvina Magarín con el tema migratorio. Y que tiene la palabra don Benito.